Como ustedes pueden apreciar en lo que es el título de la primera unidad, se supone que la idea central de este curso sería que ustedes pudieran desarrollar un pequeño sistema de información web con conexión a una base de datos. En nuestro caso, generalmente se planteaba como MySQL. Para ello es necesario revisar ciertos conocimientos previos que ustedes deben tener acerca de sistemas de información, que ya hablamos bastante, acerca de HTML, CSS, PHP, SQL, UML, RUC, entre otros. Hasta el momento, lo primero que hemos hecho en cuanto a esto sería la parte de, ya se me adelante aquí, la parte de hablar acerca de ciertos fundamentos de desarrollo de proyectos que ya ustedes conocen. Ahora bien, vamos a hablar en este punto un poco acerca de la importancia de la comunicación dentro de lo que es el proceso de desarrollo de software. Para ello, primeramente vamos nosotros a recordar la definición de desarrollo de software que habíamos realizado previamente. Fíjense que dijimos que esto es un proceso que tiene como propósito la producción de aplicaciones informáticas de calidad, capaces de satisfacer los requerimientos del cliente de manera óptima. Aquí ya habíamos dicho que hay dos términos importantes. Por una parte está la calidad y por otra los requerimientos. Entonces, para poder nosotros alcanzar ese nivel de calidad, debemos, tener un proceso correcto de comunicación con el cliente a fin de definir con claridad esos requerimientos que debemos satisfacer. Este proceso es, como se dijo antes, intensamente intelectual y subjetivo, estando marcado por lo que es la creatividad y el juicio de las personas involucradas. Por lo tanto, surgen varios problemas de comunicación. Entre ellos tendríamos los siguientes. Creo que esto ya los vimos en otro momento, así que vamos a pasarlos rapidito. En primer lugar, estaría la forma en la que el cliente ve al desarrollador y el desarrollador al cliente. Aquí vemos que existe una fuerte barrera de comunicación, donde ellos nos ven como extraterrestres, como criaturas extrañas, que hablan un lenguaje para ellos desconocidos e incomprensible. Por otro lado, nosotros los vemos a ellos como cavernícolas, como descerebrados, dinosaurios, gorilas, incapaces de comprender el más mínimo detalle de los procesos que estamos realizando, por muy sencillos que sean. Esta es una primera barrera de comunicación que muchas veces impide el correcto desarrollo del software, surgiendo entonces la necesidad de cambiar nuestra forma de ver al cliente en pro de una mejor comunicación a fin de romper esta barrera. Afortunadamente, esto es algo que se daba más en lo que eran los modelos tradicionales de desarrollo de software, donde el equipo que estaba encargado de la construcción del sistema trabajaba bastante aislado de lo que eran las personas que en realidad lo iban a utilizar. Las nuevas tendencias hacen que esta comunicación sea más factible, ya que se busca el trabajo coordinado entre ambas partes. Por otro lado, tenemos como una segunda barrera de comunicación las diferentes formas en que los participantes del proyecto de desarrollo de software ven el problema. Aquí nada más que, por ejemplo, tenemos 2, 4, 6, 8, 10 formas diferentes de ver la misma situación.
siendo necesario entonces unificar criterios. Recuerden que cada uno tiene sus propios conocimientos, su propia experiencia, etcétera, para alcanzar así resultados óptimos, recordando que cada uno de los participantes del proceso es capaz de aportar elementos enriquecedores que permitan la creación de una mejor solución. Entonces, esto es un segundo problema con comunicación. El tercer problema de comunicación sería que en realidad hablamos lenguajes diferentes. Mientras que el cliente habla su lenguaje natural, el cual a final de cuentas es el lenguaje técnico de su negocio. Por ejemplo, un médico nos va a hablar en la jerga de salud, con las palabras que tienen que ver con eso, que muchas veces no conocemos. Un abogado nos va a hablar en términos legales, un contador en términos estadísticos, financieros, y así sucesivamente, mientras que nosotros tenemos un lenguaje técnico orientado hacia lo que es el computador, y esto genera otra barrera de comunicación sin darnos cuenta que la suma de todos estos elementos es la que va a permitirnos la creación de soluciones exitosas. De allí que solo una buena comunicación entre los actores de este proceso de desarrollo de software es la que permitirá obtener los resultados óptimos. Vamos a ver entonces ahora las actividades básicas en el proceso de desarrollo de software. Cuando nosotros hablamos del proceso de desarrollo de software, hay 5 actividades básicas que se realizan. La primera de ellos es la comunicación. La segunda, la planeación. La tercera, el modelado. La cuarta, la construcción. Y la quinta es el despliegue. Vamos a ver entonces con cierto detalle a qué se refiere cada una de estas. En primer lugar tenemos la comunicación. Esta actividad consiste en el intercambio bidireccional de información entre el cliente y el desarrollador, a fin de establecer en forma lo más clara y precisa posible las características, requerimientos y funcionalidades que deberán ser cumplidos por el sistema, las cuales originalmente serán expresadas en el lenguaje natural del usuario, donde no debemos olvidar, tal como se dijo hace un momento, que por lo general el lenguaje natural del usuario es el lenguaje técnico utilizado en el negocio, es decir, es el del dominio del problema. De allí, como podemos ver, se hace evidente la necesidad de una buena comunicación, ya que se requiere de una alta participación del usuario, especialmente dentro de lo que es el proceso de identificar y validar los requerimientos, para así garantizar que los mismos sean los correctos, capaces de cubrir realmente sus necesidades. Esta es una participación que muchas veces no se tenía, especialmente cuando hablamos de metodologías tradicionales. Gracias a Dios actualmente, debido al auge de metodologías ágiles, esta situación ha cambiado para mejor. Ya la comunicación se han dado cuenta muchos desarrolladores que es fundamental para tener éxito en cualquier proceso de desarrollo de software. Por otro lado, debemos darnos cuenta que cuando estamos hablando de los diferentes problemas, que sería esta pirámide que tenemos aquí del negocio,
debemos tomar en cuenta al menos tres factores básicos. Serían las necesidades en sí del negocio, las características del sistema y las especificaciones del software. Esto forma parte de lo que es el problema que queremos resolver. Por otro lado, la solución, si nos fijamos bien, para poder construir la solución, que es el triángulo invertido, podemos ver que el dominio del problema lo tiene el cliente, ya que él es el que realmente conoce la necesidad, conoce el sistema. Y nosotros necesitamos, como proveedores de la solución, tener esa información para así poder, a través de nuestras habilidades, destrezas y conocimientos técnicos, construir la mejor solución posible. De allí que para el éxito de un desarrollo de software va a ser esencial una comprensión total de los requerimientos, ya que no importa lo bien diseñado o codificado que esté una aplicación, si no se ha analizado correctamente sus requerimientos, terminará defraudando al usuario y frustrando al desarrollador al no cumplir realmente con las necesidades y expectativas para las cuales realmente fue creado. Por otro lado, tendríamos una segunda actividad denominada planeación. La misma usa la información obtenida de lo que es el proceso de comunicación para convertir esos requerimientos del usuario que se encuentran en lenguaje natural en especificaciones válidas para la construcción del sistema. Es decir, las lleva al lenguaje técnico. Vean que aquí realmente lo que estamos haciendo es convertir los elementos, la información que ya tenemos de un lenguaje natural, del lenguaje del negocio, a un lenguaje técnico que nos sirva para desarrollar la solución, es decir, a lo que nosotros realmente entendemos. La siguiente sería la actividad del modelado. Esta permite generar, a partir de la información que se produjo en las fases anteriores, modelos y diagramas basados en estándares y normas existentes, siendo la más común el UML. ¿Qué significa UML? Y no lo busquen en Google, traten de decir lo que esto es algo que ustedes deberían conocer. ¿Qué significa UML? 5, 4. Lenguaje unificado de modelado. Es un conjunto de símbolos que se usan para construir diferentes tipos de diagramas que son estandarizados internacionalmente. Estos símbolos son utilizados, por ejemplo, para diagramas de flujo, para casos de uso, modelos entidad-relación, etc. Ya es una simbología conocida y por lo tanto, al ser conocida mundialmente, permite que los diagramas creados en cualquier lugar puedan ser entendidos en otros lugares distantes. Por otra parte, tenemos la cuarta actividad, que es la de construcción. Esta actividad permite codificar el programa utilizando algún lenguaje de programación específico.
por ejemplo, C, Ada, PHP, COBOL, Java, etcétera, para así poder inicialmente generar los prototipos que nos sirvan para probar el sistema, para verificar que todo va bien, así como también la versión definitiva o final del programa. Fíjense que aquí en esta actividad es donde habitualmente el cliente comienza a probar el sistema. ¿Por qué? Porque aquí es donde existen vamos a decirlo así, donde existe ese modelo dinámico que ya puede ser utilizado por él para verificar que realmente ese sistema haga lo que él necesita sin la necesidad de tener conocimientos avanzados de desarrollo de software. Porque, por ejemplo, para lo que es el análisis de los diagramas, para lo que es la mayoría de los entregables que se generan antes, necesitan de cierto conocimiento, de cierto dominio que a veces el usuario no lo tiene. Pero para manipular el programa no es así. Por eso es que aquí es donde comienza ese tipo de pruebas. La quinta actividad sería la de despliegue. Fíjense que esta es el proceso que consiste en la puesta en uso del software en el entorno real para el cual fue creado, a fin de que pueda ser aprovechado por el cliente en los propósitos para los cuales fue construido. Entonces, este despliegue es eso. Ya cuando consideramos que el sistema está suficientemente avanzado, que ya hemos culminado con todos los elementos críticos, etcétera, lo llevamos al entorno del cliente para que él valide, acepte lo que hemos construido y lo empiece a utilizar para generar beneficios a su negocio, lo cual es realmente el propósito real o el propósito original de cualquier sistema de computación. Pregunto, ¿alguna duda, alguna consulta hasta este momento? Bueno, no hay duda, vamos a darle entonces a ver si se despiertan. 5 minuticos de nuevo de descanso, ya está el último descanso, de aquí vamos de corrido hasta donde nos dé el tiempo en adelante. Y luego que culminemos la hora, dejamos el resto para la próxima semana. De todas maneras, estamos avanzando bastante bien. Bueno, entonces, 5 minuticos de descanso, muchachos, y ya volvemos. Ok, profesor, gracias. Tómense su cafecito porque todavía lo siento dormido.